Una mujer conforme al corazón de Dios. Capítulo 6. Un corazón que se somete. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Efesios capítulo 5, versículo 22. Habiendo comenzado a transitar la ruta que me convertiría más y más en la ayuda para mi esposo, continué leyendo mi Biblia. A medida que lo hacía, descubrí más cosas sobre mi papel como esposa y vi otras cualidades que necesitaba, si es que quería llegar a ser el tipo de esposa que Dios deseaba que fuera. De hecho, el número de veces que mi marcador rosado marcó las páginas que mostraba que tenía mucho trabajo por delante. El otro aspecto importante que noté fue que tenía la misión de parte de Dios de someterme a mi esposo. Siendo una nueva cristiana, el concepto de la sumisión me pareció algo extraño y tuve que investigar un poco. Cuando lo hice, descubrí que en la Biblia la sumisión, upotazo, es básicamente un término militar que significa colocarse bajo el comando de otra persona. Esta actitud del corazón se vive por medio de la sujeción y la obediencia, dejando que las cosas sean juzgadas por otra persona, cediéndolas o remitiéndolas a la opinión o autoridad de otra persona. Como ya dije, el concepto me era extraño y tenía dudas en mi corazón, pero seguí estudiando y orando para ser una mujer y esposa conforme al corazón de Dios. Y ciertas revelaciones de la Biblia me ayudaron a entender mejor la actitud del corazón referente a la sumisión que Dios desea en sus mujeres. Los hechos sobre la sumisión. Primeramente, el hecho es que el estilo de vida cristiano, tanto para el hombre como para la mujer, involucra la sumisión. Usted y yo somos llamadas a someternos unos a otros. Efesios capítulo 5, versículo 21. El deseo de Dios para nosotras, estemos o no casadas, seamos jóvenes o mayores, es que honremos, sirvamos y nos sujetemos el uno al otro. Nosotras reflejamos el carácter de Cristo en la medida que nos alejamos del egoísmo y actuamos con honor hacia otras personas, remitiéndonos a ellas. El corazón del pueblo de Dios, de sus mujeres y de su iglesia, debe ser un corazón dispuesto a someterse, dedicado a honrar y ceder a otros. En lo que al matrimonio se refiere, Dios estableció por el bien del orden que el esposo dirija y que la esposa siga. Para que el matrimonio camine bien, Dios ha dicho: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero no se alarme. El liderazgo del hombre no significa que nosotras las esposas no podemos ofrecer consejos sabios. Proverbios capítulo 31, versículo 23. O hacer preguntas aclaratorias durante el proceso de la toma de decisiones. Sin embargo, el liderazgo del esposo sí implica que él es responsable de la decisión final. La autora Elizabeth Elliot describe el liderazgo de su padre durante su infancia. Jefe de familia. No significaba que nuestro padre gritaba órdenes, que hacía su voluntad sin consideración alguna y que demandaba sumisión de su esposa. Solo significaba que él era, a la larga, el único responsable. Al fin y al cabo, el esposo tiene que rendir cuentas a Dios por sus decisiones como líder, y nosotras tenemos que darle cuentas a Dios de cómo nos sometimos a ese liderazgo. Nuestros esposos le responden a Dios por su liderazgo y nosotras por cómo seguimos ese liderazgo. Ahora le pregunto, ¿cuál de estas responsabilidades le agradaría más? Las instrucciones de Dios de que el hombre sea líder y a la mujer seguidora
obtienen como resultado tanto una belleza como un orden. Recuerdo de niña haber visto una cabeza de chivo disecada en un museo. Lo único raro era que tenía 2 cabezas. Era anormal, grotesco, una atracción rara, una curiosidad. Y así lo es en el matrimonio con 2 cabezas. Pero Dios, el artista perfecto, diseñó el matrimonio para hacer algo hermoso, natural y funcional, al darle una sola cabeza, el esposo. Gracias, Señor, el matrimonio es tu obra de arte. La decisión de someterse. Otro pasaje marcado con rosado me enseñó que yo tenía la responsabilidad de someterme o no. Decía: esposas, sométanse o sujétense a sus propios esposos como al Señor. Efesios capítulo 5 versículo 22. La sumisión es una decisión de la esposa. Ella decide si se somete a su esposo o no. Nadie puede hacerlo por ella y nadie puede hacer que ella lo haga. Su esposo no puede forzar su sumisión. Su iglesia no puede forzarla a que se someta. Su pastor no puede forzarla a que se someta, ni lo puede hacer un consejero. Ella misma debe decidir someterse a su esposo. Yo me sorprendí y crecí como mujer cristiana cuando leí sobre 4 mujeres como usted y yo que se reunían semanalmente a estudiar la Biblia. Una semana se tropezaron con 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, un verso que trata del liderazgo del esposo en el matrimonio. Este es el verso que acabamos de ver que nos dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. El enfrentarse cara a cara con el plan de Dios las hizo tomar algunas decisiones. La líder de esa noche leyó el verso en voz alta, hizo una pausa y leyó de nuevo. Cada una de esas mujeres, era notorio a todas, eran la cabeza en su matrimonio. Alguien dijo débilmente: ¿acaso San Pablo dice algo más sobre liderazgo y sumisión? Se consultó un índice y se leyeron las otras declaraciones paulinas. Colosenses capítulo 3 versículo 18, Efesios capítulo 5 versículo 22, Primera de Timoteos capítulo 2 versículo 11. Hubo un poco de discusión. Finalmente, la líder dijo: bueno, muchachas, ¿qué hacemos? Otra persona dijo: tenemos que hacerlo. Luego vino el milagro. En menos de un año, las 4 mujeres, con asombro y deleite, se estaban contando unas a otras y a casi cualquier otra mujer que conocían lo que había sucedido. Los esposos, los 4, en silencio, habían ocupado su lugar, y sin excepción alguna, cada una de las mujeres sintió que su matrimonio había entrado en una nueva dimensión de felicidad y de gozo que nunca habían tenido antes, la dimensión de hacer lo correcto. Viendo esto tan asombroso que nadie creía posible, las 4 esposas un día se dieron cuenta de una verdad aún más asombrosa. Sus esposos nunca habían demandado y nunca demandarían el liderazgo. Solo podía ser un regalo gratuito de la esposa hacia el esposo. Está ofreciendo el regalo del liderazgo a su esposo a través de la actitud de un corazón sometido. Está experimentando la seguridad que proviene de la decisión de seguir el plan de Dios para su matrimonio. El quién de la sumisión. El quién de la sumisión está claro en Efesios capítulo 5 versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos. Efesios capítulo 22. No a otras personas que admiremos o respetemos. Y esta es una distinción importante. Una mujer cristiana casada con un hombre que no era creyente vino a mí pidiendo consejo.
Susana deseaba renunciar a su trabajo y asistir a una universidad bíblica durante 4 años para así prepararse y dedicarse a la obra cristiana a tiempo completo. Después de decirme los deseos de su corazón, le pregunté: «Bueno, Susana, ¿qué dice tu esposo sobre esto?». Ella me respondió de inmediato: «Él no desea que yo lo haga». «¿Por qué, Susana?», exclamé. «Dios ha hablado». Como ves, el plan de Dios para el matrimonio es que cada esposa honre y se someta a su esposo. Cuando Susana comentó sus sueños con su pastor y su jefe cristiano, ambos le dijeron que prosiguiera con sus planes. Ella estaba muy dispuesta a seguir la guía de otras personas, pero la Biblia es clara. Nosotras debemos someternos a nuestros propios esposos, no al líder de una iglesia, no a otras personas que respetemos, ni siquiera a nuestro propio padre. En ocasiones somos tentadas a echar a un lado el plan de Dios diciendo: «Mi esposo no está caminando con Dios, así que no tengo que someterme a él». O «Mi esposo no es cristiano, así que no tengo que someterme a él». El apóstol Pedro escribió las siguientes palabras para ayudar a las mujeres que estaban precisamente en esa situación: mujeres con esposos incrédulos y o desobedientes. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. En otras palabras, nuestra sujeción a nuestros esposos, sea él cristiano o no, esté obedeciendo él a Dios o no, predica un sermón más amoroso y poderoso que el que nuestra boca pudiera decir en cualquier ocasión. Es importante que mencionemos aquí la excepción que existe referente a seguir el consejo del esposo, la cual se presenta si él le pidiera que infrinja algo de lo que enseña la palabra de Dios. Si él le pide que haga algo ilegal o inmoral, vaya a su pastor de su confianza y siga el consejo que reciba allí. El cómo de la sumisión. Además de aclarar el quién, Efesios capítulo 5 versículo 22 también nos da el cómo de la sumisión. Esposas, sométanse o sujétense a sus propios esposos como al Señor. Tan pronto como dejé de someterme a Jean y comencé a pensar en someterme al Señor, mi lucha referente a la sumisión se fue calmando poco a poco. En mi propia mente puse a Jean a un lado, y eso me permitió quedar frente al rostro del Señor. De pronto, el cómo de la sumisión se convirtió en algo mucho más sencillo y fácil. Mi sumisión no tenía nada que ver con Jean, y tenía todo que ver con el Señor, como lo dice una escritura familiar: «Y todo lo que hagáis, incluyendo el someterme a mi esposo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Colosenses capítulo 3, versículo 23. Qué bendición el poder aplicar esta escritura para honrar, someterse y seguir a Jean. El alcance de la sumisión. Pero, ¿cuál es el alcance de nuestra sumisión a nuestros esposos? ¿En qué asuntos, decisiones y situaciones debemos someternos? En 2 palabras: en todo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo 24. La escritura es clara: en todo. Así que siempre que soy tentada a decir sí, pero o qué tal si, trato de recordar estas 2 pequeñas palabras: en todo. Esas 2 palabras abarcan por igual los asuntos grandes y los pequeños. Después del masivo derrumbe originado por el terremoto de 1994 en California,
Jim y yo fuimos juntos a elegir lámparas para reemplazar aquellas que se habían roto. Estábamos contentos de haber encontrado una lámpara de mesa de cristal de Tiffany. Sin embargo, cuando llevamos nuestra lámpara a casa, mi corazón se cayó al suelo al abrir la caja y ver sus colores desteñidos. Los verdes y rosados nunca combinarían con el verde brillante de nuestra biblioteca, pero Jim pensó que se veía bien y dijo que no había razón para devolverla. No fue fácil, pero no dije nada, considerando esto como otra oportunidad de someterme a mi esposo, como al Señor en todo, y sin decir una palabra. Admito que la lámpara es algo diminuto, pero estas cosas pequeñas son un buen lugar para comenzar a someterse en todo. Llegaremos a otras cosas más grandes más adelante, pero en este momento pídale a Dios que le dé la gracia de someterse cuando surja la próxima pequeñez en su camino. La fuerza para someterse. ¿Conoce la razón principal de por qué nosotras las esposas no nos sometemos a nuestros esposos? Dios dice que es por temor. Sentimos temor de lo que pueda suceder si nuestros esposos hacen las cosas a su manera en lugar de la nuestra. Claro que más allá del llamado de Dios para que nos sometamos, se encuentra un llamado más profundo y fundamental a vivir una vida de fe en Él. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres de la Biblia que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo, y nosotras podemos seguir sus pasos si hacemos el bien y vivimos sin ningún temor. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 4 al 6. La fe es lo opuesto al temor. Marcos capítulo 4 versículo 40. Pero ¿cómo encuadra la fe con la sumisión? Es por fe que usted y yo creemos que Dios obra directamente en nuestra vida por medio de nuestro esposo. Es por la fe en nuestro Dios soberano que nosotras nos sometemos a nuestros esposos, confiando que Dios conoce sus decisiones y el resultado final de esas decisiones, y confiando que Dios redime. Si no es Él quien guía esas decisiones. Así que es por la fe en Dios que nuestro temor es disipado y nosotras podemos recibir la fuerza para someternos. A medida que usted aprende más sobre el someterse a su esposo, ¿por qué no le pide a Dios, como lo hicieran los discípulos, que le aumente su fe? Lucas capítulo 17 versículo 5. La fe en Dios nos concede la fuerza de obedecer y someternos a nuestros esposos. El motivo de la sumisión. Quizás la escritura que llegó más profundo a mi corazón cuando el llamado de Dios a la sumisión estaba echando raíces fue esta: que enseñen a las mujeres jóvenes a ser sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, sea desacreditada, deshonrada. Tito capítulo 2 versículos 4 al 5. Mientras meditaba en estos versos, la idea de someterme a mi esposo de pronto brincó hacia el ámbito celestial, yendo por encima de toda excusa terrenal, pobre, egoísta y carnal, que no deseaba someterse a Jim. Una vez más, se me hizo claro que mi sumisión no tenía nada que ver con Jim y tenía todo que ver con Dios. Él ha instituido la sumisión, ha ordenado la sumisión, y Él recibe honra cuando yo lo hago. Mi obediencia a mi esposo le testifica a todos los que están observando que la palabra de Dios y sus caminos son rectos. Este llamado a la sumisión es en realidad un gran llamado. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se somete una esposa a su marido? He aquí algunos pasos que yo he tomado. Dedique su corazón a honrar a su esposo.
Un cambio requiere una decisión, y ese, en definitiva, es el caso de la sumisión. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de someternos a nuestro esposo, tomar la decisión de practicar la sumisión y dedicar nuestro corazón para honrar a Dios y a nuestro esposo de esta manera. Acuérdese de respetarlo. La sumisión fluye de la actitud fundamental de respeto del corazón. Dios dice, y que la esposa respete a su esposo. Efesios capítulo 5, versículo 33. Dios no nos dice que sintamos respeto, sino que mostremos respeto, que actuemos con respeto. Una buena forma de medir nuestro respeto para con nuestros esposos es respondiendo a la pregunta: ¿estoy tratando a mi esposo como trataría al mismo Cristo? Usted muestra su respeto a su esposo en los pequeños momentos cotidianos. Por ejemplo, le pide a su esposo que le haga algo, o más bien se lo ordena. Se detiene, lo observa y lo escucha cuando él le está hablando. Cuando habla de él, lo hace con respeto. Responda a las palabras y acciones de su esposo en forma positiva. Oh, la sumisión me fue algo dificultoso. Yo era estudiante en los años 60, una década de profetas contra toda autoridad, y fui parte del movimiento de liberación femenina en los 70. Así que cuando me convertí, tenía mucho que aprender de Dios y de las amorosas mujeres que encontré en mi iglesia. Sin embargo, los viejos hábitos son difíciles de vencer. Yo embestía, bufaba, pataleaba y peleaba con Jean sobre todo. ¿En qué carril debía conducir? Si comprábamos o no los panecillos dulces camino a la iglesia los domingos en la mañana, su método de disciplinar a los hijos contra el mío. ¿Cómo íbamos a manejar su ministerio? Nuestras luchas eran algo de continuo. Yo sabía lo que la Escritura decía, incluso me había memorizado los pasajes que habíamos estado considerando, pero aún no podía someterme. Para mí, el progreso comenzó a manifestarse con la implementación de una respuesta positiva. Me entrené a mí misma para responder en forma positiva a cualquier cosa y a todo lo que mi esposo dijera o hiciera. Y el entrenamiento fue un proceso de 2 fases. Primera fase: no diga nada. ¿Ha estado alguna vez en la presencia de una mujer que no respeta a su esposo? Lo regaña, lo corrige y está en desacuerdo con él en público. Ella le corrige y pelea con él por cualquier cosa mínima. No, Juan, no fue hace 8 años, fue hace 7 años. O lo detiene, le interrumpe, o lo que es peor, termina sus oraciones por él. Obviamente que ser capaz de no decir nada es una gran mejoría sobre ese tipo de comportamiento. Mantener el silencio también es un paso gigantesco hacia la sumisión. Todo lo que tenemos que hacer para dar una respuesta positiva es mantener nuestra boca cerrada y no decir nada. Me llevó algún tiempo, pero al fin comprendí que mi boca no tiene que estar siempre moviéndose. No tengo que expresar siempre mis opiniones, en especial después que Jean ha tomado una decisión. ¿Para qué hablar pensamientos de los cuales después me voy a arrepentir? Segunda fase: responda con palabras positivas. Después que dominé bastante bien el no decir nada en la primera fase, me gradué y pasé a la segunda fase, donde comencé a responder con palabras positivas. Escogí decir, por supuesto, entre signos de exclamación y con una voz melodiosa. Así que comencé a usar esta respuesta positiva y decía, por supuesto, en las pequeñas cosas. Mi querida amiga Débora también escogió decir, por supuesto, y permítame decirle algo que sucedió en su familia como resultado de esto. Al esposo de Débora le encanta ir al Club Prince, un almacén de descuento
repleto de gente y ruidoso, y en muchas ocasiones él anunciaba después de la cena: «Vayamos todos al Club Prince». Bueno, Débora, con 3 hijos, uno de ellos un bebé en ese entonces, hubiera podido presentar un caso magistral en contra de llevar a toda la familia hasta el Club Prince después de haber oscurecido, cuando al día siguiente los niños tenían que ir a la escuela. Pero no lo hizo. Ella tampoco retó nunca el liderazgo de Dumas frente a su pequeña familia. En vez de eso, solo sonrió y respondió: «Por supuesto», y puso a todos en el automóvil para dar otro viaje al Club Prince. Muchos años después, mientras cada uno de los miembros de la familia de Débora compartían en la cena del Día de Acción de Gracias sobre las cosas favoritas que hicieron como familia, los 3 hijos ya grandes dijeron: «Ir como familia al Club Prince». La unidad familiar, la diversión y los buenos recuerdos surgieron a causa del dulce corazón y palabra sumiso de Débora. Una vez que haya comenzado a responder en forma positiva a las cosas pequeñas, pronto encontrará que se vuelve algo fácil e incluso natural el responder en forma positiva a cosas más y más grandes, como el comprar un automóvil, cambiar de trabajo y mudarse de casa. Yo misma me sorprendí una mañana a las 5:30 a.m. cuando sonó el teléfono. Jean estaba llamando desde Singapur, donde estaba viajando con nuestro pastor de misiones. No me dijo: «Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Te extraño tanto, te amo tanto, no puedo esperar para volver a verte». En vez de eso dijo sin consideración: «¿Qué te parecería mudarte a Singapur y ministrar?». Y de mi boca salió: «Por supuesto», seguido de: «¿Dónde queda?». Quizás fue debido a que era muy temprano, o que sentía la ausencia de Jean o la sorpresa. O quizás fue a causa de que en los últimos 10 años yo había crecido en el área de la sumisión. Cualquiera que sea la razón, mi entrenamiento en la sumisión y en responder de forma positiva pagó dividendos. Dios me dio la gracia de decir: «Por supuesto». Finalmente fuimos a Singapur y servimos allí por espacio de 1 año. Fue una experiencia maravillosa para nuestras hijas de 10 y 11 años, como también lo fuera para Jean y para mí. A los 4 nos gustó tanto que deseábamos pasar el resto de nuestras vidas allí. Pregúntese sobre cada palabra, acción o actitud que tenga. ¿Estoy doblegándome o resistiéndome? Cuando la tensión se acumule en su corazón y esté resistiéndose o dudando de la dirección de su esposo, pregúntese: ¿estoy doblegándome o resistiéndome? Su respuesta señalará el problema. Ya he dicho bastante. Respuesta del corazón. Querida amiga, no permita que este vistazo a las normas de Dios para el matrimonio sea un ejercicio frío. Estamos hablando principalmente sobre una respuesta del corazón. Su esposo será su compañero de por vida. Como quiera que sea, él es el don bueno y perfecto de Dios para usted, parte del plan de Dios para su desempeño personal y, lo más importante, para su desarrollo espiritual. Su carácter cristiano se vuelve evidente cada vez que de corazón escoge ceder, doblegarse, honrar y someterse a su esposo. El someterse a su esposo es una forma en la que, como mujer conforme al corazón de Dios, usted honra a Dios. Así que le animo a que haga como hice yo. Transfiera la idea de la sumisión del ámbito humano hacia lo celestial. Mire de pleno al maravilloso rostro de Dios y luego sométase a su esposo como al Señor. ¿Qué sucede si usted no tiene esposo? Dios nos da a cada una de nosotras, sus hijas, un sinnúmero de oportunidades cada día para desarrollar un corazón que honra a otras personas. Basándose en el honor a Dios,
usted puede darle preferencia a otras personas en su vida. Romanos capítulo 12, versículo 10. Su dedicación para honrar a otras personas honra a Dios y le otorga una belleza a su vida que refleja un corazón conforme al de Dios.